Hola, bona tarda a tots. Una altra vegada estem aquí amb els webinars d'actualització, que ara us posarem un tríptic amb tots els webinars que vindran tot aquest trimestre, que us l'ensenyarà el promotor i el director de tots aquests webinars, el doctor Salva Pedraza. A mi em fa molta il·lusió, sobretot, escoltar aquesta xerrada, perquè tant el moderador com un dels ponents, l'altre ponent no la coneixia, però tenia moltes ganes de conèixer-la, són grans amics, i molt interessant saber tot el de l'elastografia fora de l'abdomen, no? Perquè l'hem escoltat molt amb el fetge, etc, i crec que pot ser un tema molt interessant. I que, a més, com no utilitza radiacions ionitzants, sobretot en el meu cas de pediatria, també escoltaré molt tot el que dieu. Moltes gràcies per l'audiència de tots i endavant. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Os recordaremos un poco el calendario de los siguientes temas del webinar. Arianda, cuando te venga bien compartir, para que un poco a la audiencia podamos recordarlos. Recordar que este sería el tercer webinar. Dimos uno de inteligencia artificial, otro de intervencionismo de mama y nos quedan otros, este y unos 6 más. Acordaros un poco que lo veis aquí, creo que bien. Tenemos el de la elastografía fuera del abdomen y después veremos uno de intervencionismo osteomuscular, moderado por el doctor Ricard Pérez, otro sobre enfermedad pulmonar relacionada con el tabaquismo, moderado por el doctor Pineda, otro moderado por la doctora Leaga sobre todo el software de gestión de dosis. Tendremos también otro en mayo sobre el tratamiento endovascular del ictus, moderado por el doctor Tomaselo. Después tendremos uno sobre cómo hacer la preparación de los pacientes, que ya vamos a hacer un estudio contraste iodado, moderado por el doctor Leandro Fernández de Lérida. Y finalmente, de nuevo, un webinar moderado por la doctora Maristam sobre humanización en los servicios de radiología. Y el último del doctor Donoso sobre solución a las limitaciones y los problemas y los retos que tenemos en inteligencia artificial. Arianda, si quieres lo cerramos ya. Simplemente recordar un poco lo que siempre les pedimos. Es muy importante que la hoja de evaluación que han encontrado ustedes en la pantalla la rellenen y sobre todo nos digan sugerencias. ¿Qué temas les gustaría que habláramos o qué mejoras creen ustedes que sería útil para aprovechar mejor estos webinars? Recuerden que siempre lo van a encontrar después grabado en la web de Radiólogos de Cataluña, de manera que ustedes mismos o otros compañeros y compañeras podrán después volver a oírlo. Sin más, paso la palabra a la moderadora de esta sesión. Rosa, cuando tú quieras. Gracias. Gracias a ti, Salva. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradeceros la asistencia y muchas gracias a los ponentes, el doctor Sergi Granau y la doctora Carolina Franco, por su predisposición a dar este webinar. Entonces, comentaros que el webinar de actualización sobre la elastografía fuera del abdomen lo vamos a dividir en 2 apartados. Uno primero, que hablará el doctor Sergi Granau, sobre la elastografía en mama, y el otro bloque que lo dará la doctora Carolina Franco sobre la elastografía en tiroides. Y aparte de esto, pues presentaros a los 2 ponentes, que el doctor Sergi Granau es especialista en imagen mamaria y ginecológica del Hospital Clínico de Barcelona, colaborador en varios proyectos de investigación y autor y coautor de diversas publicaciones. Y la doctora Carolina Franco, que es especialista en diagnóstico por la imagen del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza, adscrito al Hospital Universitario Miguel Servet, que lleva bastante tiempo practicando elastografía en nódulos tiroideos e incluso ha recibido su artículo sobre la elastografía semicuantitativa, pues en el 2017 el premio al mejor artículo publicado en radiología. Y ya sin más preámbulos, pues paso la palabra al doctor Granau. Sergi, quan vulguis. Ahora, ¿se me oye bien? Perfecta. Vale, perfecto. A ver, un segundo. ¿Bien? Perfecto, Sergi. Vale, perfecto, gracias, que no sabía si... Sí. Bueno, hola, buenas tardes.
quisiera agradecer a Radiólogos de Cataluña y bueno, a la organización en general, ¿no? Y en especial pues, a doctor Salva y a Rosa por haber confiado en mí. Y quisiera destacar que, bueno, que a lo largo de mi experiencia con imagen mamaria, he trabajado con 5 equipos distintos de elastografía. Entonces, pues bueno, voy a ofrecer una visión un poquito amplia de todo este campo. Y todas las imágenes que mostraré pues, son casos reales con los que me he encontrado. Bien, si uno hace un clic en el PubMed y escribe Breast Elastography, se dará cuenta que desde finales de los años 90 hasta la actualidad ha habido un incremento considerable de publicaciones. Y si traspasamos esta gráfica a lo que sería una curva de Gartner, que sería la que valora las diferentes fases de implantación de una nueva tecnología, da la impresión que ya estamos, o que ya hemos llegado, o que estamos a punto de llegar al pico y superarlo. Durante todo este tiempo han aparecido muchos artículos, pero la verdad es que más que clarificar, muchas veces han llevado a confusión, sobre todo en lo que a nomenclaturas se refiere. La verdad es que son muchos nombres, parece que hablan de diferentes técnicas y la verdad que todo esto, pues, insisto, pues más que acercar, lo que han hecho es alejar. Entonces vamos a intentar nosotros acercar un poquito el amor por esta técnica, que ya veréis que es muy útil. Por este motivo, y aunque estemos a punto de llegar a la fase de disilusión, esta curva descendiente, me gustaría saltármela, ¿vale? Y desde la humildad, pues intentar aportar un poquito de luz al respecto para ver si podemos avanzar hasta la plena implantación de esta técnica en nuestra práctica clínica diaria. Y para entender cómo encaja la técnica, primero tenemos que saber en qué consiste. Ya los egipcios y en algunos papiros se refleja el conocimiento que tenían de cómo relacionaban la palpación del pecho con, por ejemplo, el cáncer. El cáncer era una lesión dura, mientras que palpaciones menos duras, más blandas, pues eran menos relevantes. Y esto ya lo conocían ellos. Pero no fue hasta el 91 que Ophir inventó o al menos describió la técnica de la elastografía como un modo para cuantificar la elasticidad de los tejidos biológicos. Y empieza a dar una serie de nombres como strain, que significa deformación, ¿no? Como stress, compresión, y empieza a ver cómo si relacionamos un poquito la deformación con la compresión y todo esto, pues, y una serie de correcciones, podemos conseguir un módulus elástico, que vendría a ser como si fuera una variable de elasticidad que será la que utilizaremos. Y unos años más tarde, Kruskov lo puso en práctica con este equipo un poco especial, como veis, y lo que hizo pues, es en ex vivo, fragmentos de tejido mamario, iba comprimiendo y se dio cuenta que para el caso de la grasa, por ejemplo, pues necesitaba muy pocos kilopascales para deformarla, necesitaba un poquito más de kilopascales para deformar la glándula, el tejido fibroso, y para un carcinoma aductal infiltrante pues necesitaba bastante más compresión. Y esto es lo que llamamos, cuando hablamos de kilopascales o de compresión, nos estamos refiriendo a esto. Esto a veces puede generar confusión, porque dices, a ver, pero elasticidad, elasticidad en realidad en este caso significa dureza. Vendría a veces uno piensa, pero a ver, cuanto más kilopascales, en realidad significa que tiene una elasticidad mayor, porque decimos que es más dura. Simplemente cuando hablamos de tantos kilopascales nos estamos refiriendo a los que necesitamos para comprimir o para deformar un tejido. Pero todo esto vamos a hablar más adelante. La cuestión es que si queremos aplicar todo esto in vivo, en un caso real y en la mama, podemos utilizarlo sin este aparato tan extraño, sino con el mismo transductor del ecógrafo, ¿vale? Y podemos decir que uno de los pilares de la propedéutica clínica, como es la palpación, pues podemos nosotros imitarla con esta técnica, ¿de acuerdo? Y traducir lo que sería la información que nos aportaría la palpación en un elastograma, que sería pues la representación gráfica, por decirlo de alguna manera, de la elastografía. Esto es un modo fácil de entenderlo, ¿de acuerdo? Si yo tengo esta gelatina, una gelatina de colores, y vemos que en su interior hay una almendra, yo
con una cuchara comprimo, vemos cómo se deforma enseguida la gelatina. Sin embargo, la almendra va a costar mucho de deformar. ¿Por qué? Pues porque es muy dura. La gelatina, al ser blando, se deforma enseguida, a diferencia de la almendra. Para entender cómo hacemos nosotros, cómo desde un transductor podemos generar esta compresión, pues hay que entender primero cuáles son las ondas protagonistas de este fenómeno. Son dos. Por una parte tenemos las ondas de compresión y por otra parte las ondas de cizallamiento o shear wave en inglés. Para entenderlo bien, pensemos en un lago con agua estancada, el agua está calma. Si yo lanzo una piedra, este club que hará iniciar, esta deformación inicial que se irá como hacia adentro, el agua, será una onda de compresión. Pero en el mismo momento que soy el club, ¿de acuerdo? Surgirán una serie de ondas concéntricas, ¿de acuerdo? Que se irán alejando progresivamente, que son más lentas, y esto es lo que se conoce como ondas de cizallamiento. Esas son ondas transversales, a diferencia de las ondas de compresión. Las ondas de compresión enseguida surgieron, digamos, técnicas para poderlas adaptar al transductor, y yo con el mismo transductor pues poderlas generar. Sin embargo, las ondas de cizallamiento costó más, empezó con la resonancia, pero bueno, se tardó un poquito hasta conseguir que en un transductor pues también consiguiéramos el mismo efecto, y luego veremos cómo. La cuestión es que es importante entender estas dos ondas, porque van a suponer dos mecanismos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya lo escribí en una editorial que hace muchos años de ello, pero pienso que persiste la idea, ¿no? Es que hablamos de la astografía como de una técnica, porque son muchas las modalidades, dos principalmente, pero son varias las modalidades distintas, y que si uno no las entiende, no las comprende, pues pueden llevar a confusión. Entonces vamos a ver, aquí tenemos un gráfico de las dos, lo que sería el mecanismo principal de las dos. Por una parte, la primera le llamamos, la que utiliza las ondas de compresión, le llamaremos elastografía estática de compresión o strain imaging. Mientras que la que utiliza las shear wave, las ondas de cizallamiento, la vamos a considerar como elastografía dinámica. ¿Qué diferencia entre una y otra? Pues fijaros, con la primera, con la elastografía estática, se consigue comprimiendo un poco el tejido mamario. Quisiera aclarar que esto cuando empezó era así, tenías que comprimir con el transductor. Sin embargo, ahora, fijaros, hay muchos mecanismos distintos, muchos aparatos, muchas casas comerciales por medio, y en la mayoría la compresión ya prácticamente es mínima, o sea, prácticamente no existe. Yo aquí tal vez lo he exagerado para que entendáis la diferencia, pero en realidad la compresión tiene que ser mínima, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que quería decir que gracias a este mecanismo de compresión se va a deformar la lesión, y la fórmula que lo representa es esta, el módulo es elástico, que ya hemos comentado anteriormente lo que era, será igual a la compresión, al estrés, partido por la deformación, al strain. Sin embargo, la elastografía dinámica, aquí no vamos a comprimir para nada, simplemente tenemos que colocar el transductor sobre la piel, ¿vale? Vamos a generar unos pulsos acústicos y esos pulsos acústicos van a generar una serie de ondas transversales, las ondas de cizallamiento que ya hemos comentado anteriormente, y lo que vamos a detectar es la velocidad a la que se mueven estas ondas, ¿de acuerdo? Y esa velocidad se puede luego correlacionar con la unidad de presión, como son los kilopascales. Pero digamos que, como veis, son dos cosas distintas. Y en este caso, el módulo elástico no tiene nada que ver con el estrés ni con el strain, sino simplemente es una fórmula que implica pues, la densidad de los tejidos y la velocidad. Lo que es importante tener en cuenta que tanto en una como en la otra, el transductor es primordial que esté lo más recto posible. Siempre debe estar perpendicular a la piel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Pues sucede que en el caso de la elastografía estática, el problema que tiene es que yo, en todo momento, o sea, la máquina puede calcularme la deformación que estoy haciendo de la imagen, de la lesión colocada en el ROI. Sin embargo, bueno, en el field of view, quería decir, sin embargo, lo que no podemos ver no podemos calcular de ningún modo, es la compresión que yo estoy realizando, ¿vale? Y esto va a suponer un problema, y es que no voy a poder medir el módulo elástico. Pues por eso que le llamamos como esta técnica, que es una técnica cualitativa o semi-cuantitativa. Luego veremos por qué. Sin embargo, con la shear wave
En todo momento yo conozco estas variables, con lo cual puedo calcular el módulo elástico y por lo tanto esto podemos cuantificarlo, por eso ya le llamamos una técnica cuantitativa. El hecho de que yo no sepa el módulo elástico de la elastografía estática, de que yo desconozca la compresión, no significa que yo no pueda saber si lo estoy haciendo bien o no. Insisto que cada máquina es distinta, hay unas que tienes que comprimir un poquito más, unas que tienes que comprimir un poquito menos, otras que no tienes que comprimir casi apenas, ¿vale? Pero en todo momento, siempre cada casa tiene sus mecanismos, tiene sus modos de decirte si lo estás haciendo bien o no. Y esto es importante para también coger confianza uno mismo. En todo caso, sea una o sea otra, se basan en lo mismo. Y la idea principal que se tiene que tener, tiene que quedar bien clara, es que una lesión benigna la vas a ver en el elastograma más pequeña que en el modo B. Mientras que una lesión maligna la vas a ver de igual tamaño o de tamaño mayor. ¿De acuerdo? Y esto es importante. Por lo tanto, la lesión blanda o benigna, más pequeña, mientras que la lesión dura o maligna, digamos, la veremos igual o de tamaño mayor. Y esto, insisto, en todas las elastografías, sea la estática como sea la dinámica. El mecanismo, en realidad, no se conoce del todo. Hay quien lo atribuye a la reacción desmoplásica de las lesiones, porque no todas las lesiones tienen reacción desmoplásica, entonces no está del todo muy claro. Vamos a ver, vamos a empezar con la estática, con esta elastografía, el Strength Imaging. Si hemos dicho que es cualitativa o semi-cuantitativa, ¿cómo puedo medirlo yo? Parece que si no le damos, estamos acostumbrados a cuantificar las cosas y si no al menos le damos un numerito, un valor, pues parece que no sea nada, un score, ¿vale? Pues bueno, tenemos tres maneras de hacerlo. Por una parte, podemos utilizar ratios, es decir, podemos mirar el diámetro del resultante del elastograma, un diámetro mayor o el diámetro menor, y dividirlo por el diámetro mayor o menor del modo B. Si es inferior a 1, será una lesión benigna. Si es mayor o igual a 1, será una lesión maligna. Fijaos, estamos diciendo lo mismo que os estaba diciendo antes, pero ahora, digamos, lo podemos cuantificar. Parece como más serio. También se puede utilizar, pero bueno, esto la verdad que solo he leído a un artículo al respecto, pero muy pocos lo utilizan, es el Lesion to Fat Ratio, que es, digamos, un ratio entre un valor que se da de compresión, o sea, se valora, mejor dicho, la deformidad digamos, dentro del área, dentro de este ROI, de la grasa y la de la lesión, ¿vale? Y bueno, el cociente entre ambos, pues te puede decir pues cuántas veces es más dura la lesión y puede ser de utilidad. El más utilizado, sin embargo, es la escala de grises que hemos visto en un principio, o bien el color, la escala de color, ¿vale? Y la escala de color, tener que tener en cuenta, es importante porque cada casa es diferente, cada casa comercial utiliza su escala de color propia. Entonces, todo empezó con Hitachi y unos japoneses de la Universidad de Tsukuba que hicieron esta, digamos, como podéis ver, es un score de 6 valores y en función de cómo se distribuyen los diferentes colores dentro de la lesión, ¿vale? Entonces, tenemos que los 3 primeros son claramente benignos, el 3 no está del todo claro y el 4 y 5 son claramente malignos. Un año más tarde, Rizzato, un italiano, se dio cuenta pues, que había muy pocos unos, había muy pocos 3 y bueno, decidió modificarlo un poquito. En todo caso, la verdad que los dos son de utilidad. Pero sí que es importante tener en cuenta, fijaros en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un carcinoma ductal infiltrante. Vemos como la lesión es mucho más grande en el elastograma que en el modo B. Color azul, con un azul un poquito más turquesa en la periferia, con lo cual sería un 5, claramente sospechoso, es duro, y sin embargo aquí tenemos un fibraderoma, que es un patrón en mosaico típico. Insisto en el tema de los colores. Si os fijáis, en los equipos, digamos, asiáticos, los equipos asiáticos utilizan, para ellos el color rojo es un símbolo de buena suerte, entonces lo que para nosotros los occidentales el rojo suele ser duro o maligno, en este caso para los asiáticos es bueno, es
soft, ya no me sale blando, es blando, con lo cual hay que tenerlo en cuenta esto. No obstante, hoy en día, esto en un principio generaba cierta confusión, hoy en día la verdad que tú mismo puedes cambiar el orden que tú quieras y la escala de color, no supone ningún problema. Por otra parte tenemos la lexicografía cuantitativa. En la lexicografía cuantitativa lo que nos permite son tres cosas. Por una parte, tenemos aquí una escala de color que nos indicará cuál es la zona más o menos dura de la lesión. Fijaros que esta lesión, si no fuera por esta sombra un poquito, estos bordes un poquito más oscuros, costaría de identificar, es bastante isoicoica. Sin embargo, vemos aquí que estos colores te marcan las zonas más duras, entonces hay que aplicar un ROI en la zona más dura y otro en la grasa adyacente, siempre en la grasa, ¿vale? Y nos ofrece, aquí se nos ofrece una caja con diferentes datos, como son la elasticidad máxima, el valor de la máximo, el valor medio, el valor mínimo, tanto de la lesión como de la grasa, y luego el ratio. El ratio lo que viene a decir es que, por ejemplo, lo que calcula es la media de uno partido por la media del otro. Y con esto podemos ver, por ejemplo, que esta lesión, al menos esta zona de la lesión, es 24 veces más dura que la grasa. Eso ya te está diciendo, pues, que cuidadín. Entonces, en general, las lesiones, cuanto mayor sean los kilopascales, más dura es, por lo tanto, más probabilidad de que sea maligna. Y del mismo modo, también lo podemos calcular con velocidades, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión de estas ondas de cizallamiento, mayor será la posibilidad de malignidad. El problema está que, claro, tenemos una variable que es cuantitativa, entonces, ¿qué punto de corte acabo cogiendo? Pues la verdad que no está del todo claro, y todo depende un poquito si lo que pretendes es tener más sensibilidad o más especificidad. Si yo cojo un punto de corte bajo, detectaré muchos cánceres, pero también haré muchas biopsias que serán innecesarias. De la otra manera, si escojo un punto de corte alto, pues detectaré a lo mejor menos cánceres, pero sí que haré menos biopsias y las que haga pues estarán justificadas. En todo caso, lo que se utiliza, hay muchísimos artículos al respecto, pero en general se considera que el punto medio vendría a ser los 60 kilopascales o 4,5 metros por segundo. A partir de esta cifra se considera la lesión probablemente sospechosa, entonces con lo cual habrá que biopsiarla. Inferior a esta cifra, pues podríamos quedarnos más tranquilos. Pero insisto que depende del estudio, sube o baja un poquito este número. Otra opción que hay es simplemente basándonos en el color. En función de los diferentes patrones de color, pues tendremos mayor o menor sospecha. También que sepáis que se puede utilizar. En todo caso, para simplificar, yo diría que la lexicografía estática nos ofrece mayor sensibilidad, mientras que la lexicografía dinámica nos ofrecería más especificidad. Pero no todo son ventajas, sino que también hay inconvenientes. Entonces vamos a ver qué inconvenientes tiene una y tiene la otra, aparte de estos condicionantes digamos, de cuantificación. En el caso del strain imaging, hay que tener mucho cuidado con los tejidos que rodean la lesión, porque estos van a influir probablemente. Fijaros en esta lesión, es un fibroadenoma. Yo en el elastograma, fijaros que la lesión es un poquito más pequeña que en el modo B, por lo cual ya va a favor de benignidad. Sin embargo, yo miro esta otra lesión y veo que la lesión es mucho más grande, ¿vale? Que no en modo B. Sin embargo, esto es falso. La lesión en sí es esto, que ciertamente es de tamaño mayor que el modo B, por lo tanto es sospechosa. Pero fijaros que todo esto de aquí, lo que nos está diciendo es que el tejido fibroglandular, aquí en blanco, es bastante duro, ¿de acuerdo? Es bastante duro. Y fijaros ya en este último ejemplo, cómo toda esta zona blanca de aquí, pero digamos todo lo que sería el tejido fibroglandular, a diferencia de la grasa, es durísimo. Y uno podría decir, uy, esta lesión es tremenda, ¿no? Es muy dura. No, en realidad la lesión, por suerte, se trataba de un quiste que tiene un patrón característico que ahora comentaré, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se podría identificar muy bien, y gracias a esto, pues, no hay confusión. Pero si esta lesión fuera una lesión benigna, por ejemplo, la verdad que no lo veríamos. ¿Por qué? Por culpa de todo este tejido alrededor.
Por otra parte, las lesiones profundas, pues bueno, un poquito pasaría lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en las lesiones profundas, aunque muchos equipos muchas casas comerciales te digan, sobre todo no comprimas o haz muy poquita compresión. Si la lesión es profunda, tendrás que comprimir un poquito más, porque si no, no vas a conseguir una buena imagen. Sin embargo, hay que vigilar y por eso os pongo esta imagen. Fijaros este fibroadenoma con el patrón típico en mosaico. Fijaros que lo que aquí es azul, aquí sería rojo. Esto es un Siemens, es distinto a este de aquí. Fijaros que este fibroadenoma, si yo lo comprimo, y doy fe de que lo he comprimido, fijaros cómo se ve aquí más pequeño, el diámetro antero-posterior, fijaros que obtengo, yo mismo acabo de obtener una imagen altamente sospechosa, un rojo que vendría a ser el azul. Hemos pasado de un claro fibroadenoma a una lesión claramente sospechosa. Por lo tanto, hay que vigilar cuando a la hora de comprimir. Por lo tanto, siempre la compresión la ajusta, pero si la lesión es profunda, un poquito más. Las lesiones superficiales, no todos los equipos, pero hay muchos equipos, tanto de Strain Imaging como de Sharewave, que generan son un problema porque dan unos valores muy altos a los que son las lesiones superficiales, como este quiste epidémico de inclusión. Como veis, casi 300, es un valor elevadísimo. Es un artefacto que, bueno, hay que tenerlo presente. Por otra parte, siempre intentar que la lesión quepa toda dentro del field of view, dentro de la caja. Es importante hacerlo siempre así para tener un poquito también de una referencia de tejido sano, alrededor. Y por último, también un problema que se da no en el Strain Imaging, sino que se da en la cuantitativa, es los soft tumors, por un artefacto de saturación. Se ven los tumores que son muy duros, fijaros que se ven totalmente, bueno, no es que se vean blandos, simplemente es que no se ve la transmisión de las ondas de cizallamiento. Esto sería típico de un quiste, pero del mismo modo típico también de una lesión muy dura, como en este caso extremadamente dura, ¿vale? Pasa en la mayoría de equipos de Sharewave, ¿vale? Sí que hay que tener en cuenta, pues bueno, si vemos aquí en este caso, por ejemplo, los márgenes, pues bueno, ya nos podemos valer con ellos, o bien si tenemos este equipo, pues también podemos ver el incremento de velocidades, pues también te puede orientar, pero bueno, tenerlo presente. Aparte de estos inconvenientes técnicos, también están los inconvenientes intrínsecos de las lesiones. ¿Qué pasará con aquellas lesiones que son realmente duras, pero en cambio son benignas? Por ejemplo, las lesiones calcificadas, la necrosis gasa, las mastitis, zonas con mucho edema, fibroadenoma poco celulares, la fibromatosis, las cicatrices radiales, todo ello nos puede dar falsos positivos. Y todo lo contrario, falsos negativos pues, nos pueden dar los carcinomas de baja dureza, por ejemplo, un mucinoso, un medular, o incluso aquellos de crecimiento rápido, que no da tiempo a que se produzca una reacción desmoplásica alrededor del tumor. También los linfomas y los filodes. En todo caso, no tiene que suponer esto tampoco ningún problema, porque siempre es importante englobar todos los hallazgos, es decir, la elastografía no es una técnica aparte, sino que tenemos que encuadrarla dentro de la exploración general ecográfica. Entonces, ya tenemos el modo B, esto es importantísimo, el modo B. Y sobre ese modo B, pues luego podemos añadir los valores que nos aporte, pues igual que el Doppler o la elastografía. Fijaros que ya en la última edición, última, pero antigua edición del VIRATS, ya nos mencionan la elastografía, la elasticidad de las lesiones, lo que la verdad es que pasa muy, muy por encima del tema. Por lo tanto, indicaciones, pues bueno, tiene que ser uno más. Acordaros, igual que tenemos el modo B, tenemos el Doppler, los armónicos, tenemos la elastografía. Y empleando todas ellas podemos conseguir un diagnóstico pues, más certero. Entonces, vamos a seguir con el VIRATS y vamos a ver cuáles son las indicaciones, así ràpidamente. Sergi, disculpa, que haurem de passar amb la Carolina. Vale, pues voy rapidísimo, ¿de acuerdo? Entonces, disculpa. en el caso de un negativo, es decir, si no veo nada, pues bueno, nos puede ayudar. En este caso, por ejemplo, dices, esto puede ser algo, puede no ser nada. Si yo pongo la elastografía, vemos que claramente esto es una lesión dura, ¿de acuerdo? Es una lesión dura, aquí teniendo la mano es mucho más fácil de verlo.
En el caso de las lesiones benignas, esto es muy importante, nos puede ayudar. Muchas veces tenemos dudas si es un lobulillo graso o es una lesión sólida, ¿de acuerdo? Entonces, aplicar la elastografía nos puede venir muy bien. Por ejemplo, en este caso, vemos que son lesiones isoicoicas, claramente, pero aquí vemos en color rojo ya nos está diciendo que eso es duro, se trataba de un fibroadenoma, y en este caso lo mismo, en este caso un fibroadenoma, y aquí vemos que la dureza es igual de duro la grasa que la lesión. Por lo tanto, se trataba de un lobulillo graso. Luego también muchas veces tenemos dudas si es un quiste con contenido o un fibroadenoma. Para todo ello, la elastografía es crucial porque todos los equipos, sean de una casa o sea de la otra, empleen una técnica u otra, tienen este artefacto. Este artefacto son diferentes en función de la casa, ¿de acuerdo? Pero son característicos de quistes y la verdad que van muy bien. Fijaros, yo, por ejemplo, este es un caso de hoy, tenía este nódulo que me parecía, la verdad, un fibroadenoma, estaba convencido. Sin embargo, ponerle la elastografía me ha salido un quiste clarísimamente. Le he hecho una PAF, cosa que no tendría que haber hecho tal vez, pero bueno, le he hecho una PAF y se ha vaciado. Efectivamente, era un quiste con contenido. Sin embargo, la utilidad que más se ha vendido de la elastografía es el hecho de decir, pues bueno, sobre todo en estas lesiones probablemente benignas, lesiones de aspecto que no sé si es un VIRATS 3 o un VIRATS 4A, probablemente benigna o de baja sospecha. ¿Qué hago? Pues en estos casos puede ser muy útil y os lo voy a simplificar teniendo en cuenta que una lesión de características benignas en modo B, que parezca un VIRATS 3, ¿de acuerdo? Pero que tenga unos signos de elasticidad, digamos, que nos marquen que la lesión es dura, ¿de acuerdo? Pues habría que biopsiarla, en lugar de pasarla a VIRATS 3 la convertiríamos en VIRATS 4, y lesiones que aparentemente podrían ser VIRATS 4, que tienen unos signos claros elastográficos de benignidad, pues la podríamos descender a un VIRATS 3. Esto es un trabajo que hicimos, pero bueno, voy a pasar rápido. En el caso de las 4C o 5, ¿de acuerdo? La utilidad principal, o sea, pensar que estos, ante una sospecha tan alta, digamos, no podemos bajar, aunque yo una lesión claramente sospechosa tenga un patrón elastográfico benigno, no lo voy a bajar. Es un 4A, ¿vale? Pero un 4B, 4C o 5, no, ¿de acuerdo? En estos casos lo que nos va a servir es para indicar mejor la biopsia, dónde tengo que pinchar. Fijaros en este caso, por ejemplo, ¿vale? Se trataba de un papiloma, pues yo ya sé que me tengo que ir a esta zona de aquí, que será más dura que el resto. O bien en el caso de este in situ, lo mismo. Para este caso nos puede ayudar. Y también en los ganglios, si yo tengo un engrosamiento cortical, puedo buscar en qué zona puedo ir para obtener, pues bueno, que sea más óptima la punción. Vendría a ser un poquito un estilo al contraste ecográfico. En este caso también nos puede servir el strain imaging, por ejemplo, en este caso no, porque sin duda hay que pinchar este ganglio, pero sin embargo aquí vemos este pequeño engrosamiento cortical focal, en principio sospechoso, pero que luego al realizar la elastografía vemos que es claramente normal, hicimos igualmente la PAF y salió negativa. Y simplemente mencionaros un trabajo que hicimos teniendo en cuenta el fenotipo tumoral de las lesiones, que hay lesiones, sobre todo las HER2, las que sobreexpresan HER2, ¿de acuerdo? Que pueden ser blandas, pueden ser más blandas que el resto, por lo tanto serían lobos disfrazados de ovejas, ir con cuidado al respecto. Y por último, mencionar también que en el caso de lesiones ya conocidas, carcinomas ya confirmados, nos puede servir para monitorizar los tratamientos neoadyuvantes. Y en este caso vemos cómo los valores claramente se hacen más pequeños después del tratamiento. Por lo tanto, también nos puede ser de utilidad en estos casos. En resumen, la elastografía de mama es una buena herramienta para comentar el modo B, pero hace falta una curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que generalmente está dificultada porque existen muchos métodos distintos con diferentes nombres, pero todos hacen referencia al mismo principio, que es la deformación de las lesiones por las ondas transmitidas. Acordaros, tenemos el Strain Elastography, que utiliza ondas de compresión y podemos valorarlo con la escala de grises, de color o el Lesion to Fat Ratio, y es una técnica semi-cuantitativa o cualitativa. Y el Wave Imaging utiliza las ondas de cizallamiento, es una técnica cuantitativa que utiliza kilopascales o velocidad, metros por segundo, o el color también podemos utilizarlo, y es más reproducible, en principio es más reproducible, porque como no, el hecho de no tener que comprimir, ¿de acuerdo? Pues bueno, y el hecho de que dependa un poquito de estos pulsos acústicos que lanzamos, pues hace que sea de mayor reproducibilidad. La gran mayoría de resultados es el reflejo de esta situación,
pero los años que han transcurrido pues nos permiten posicionarnos cada vez más allá, abandonar el interés comercial y recomendar el uso de la elastografía como una herramienta más de nuestro día a día. Entre otras, nos permite diferenciar quistes con contenido de lesiones sólidas y evitar así seguimientos o punciones innecesarias. Nos permite detectar lesiones isoicoicas a la grasa de la mama que podrían pasar desapercibidas con el modo B. Nos permite dirigir punciones en zonas de mayor interés diagnóstico y nos permite indicar mejor la necesidad de seguimiento de biopsia en las lesiones VIRAS 3 y 4A. Siento haberme alargado, no he podido hacerlo mejor. Moltes gràcies, Sergi. No, disculpa tu. Donem pas a la Carolina. Fins ara. Leo, gracias. Carolina, cuando quieras. No me permite compartir. Debe haber otro participante compartiendo. A ver, ¿ahora? Ahora. Muy bien. No sé qué le pasa. No sé qué le... A ver, ahora. No sé, a ver. Ahora ya creo. ¿Puedes? Sí, a ver. Que no sé qué. A ver. Ahora. ¿Ahora ya? ¿Me veis? No. No. Todavía no. La presentación no. 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 ¿Quieres que comparta yo? Espera. Me espero. Espera, no sé por qué no me nos dejan compartir ahora. Estaba todo el rato viéndola. A ver. Te vemos a ti bien, pero no... Ahora sí, ahora sí. A ver, ahora viene, supongo. Ahora sí. Perfecto. Ya está. Vale, perdón. ¿Ya está? No, sí. Bueno, sí. buenas tardes. Lo primero, dar gracias a la organización, en concreto a Rosa, por haberme invitado esta tarde a dar esta comunicación sobre las aplicaciones de la elastografía en el tiroides. Bueno, actualmente hay una mayor demanda por parte de los médicos de exploraciones ecográficas del cuello y esto ha provocado un importante aumento del número de nódulos tiroideos diagnosticados y, consecuentemente, ha dado lugar a una mayor necesidad de realizar punciones, PAF, ya que es la prueba de elección para diferenciar entre los nódulos tiroideos benignos y los nódulos malignos. Pero la PAF es un procedimiento invasivo y, por lo tanto, no está exento de complicaciones y no podemos realizar PAF a los cientos de individuos con nódulos tiroideos, por razones económicas, de falta de tiempo, incluso por el estrés que les generaríamos. Entonces necesitamos otra prueba que nos ayude a determinar qué pacientes deben ser sometidos a punción y cuáles son susceptibles de seguimiento. Esta prueba podría ser la elastografía. Entonces este estudio que vamos a presentar, su objetivo es evaluar la capacidad diagnóstica de la elastografía, pero como prueba independiente para detectar el riesgo de malignidad y así poder evitar la realización de procedimientos invasivos. Bueno, la elastografía es una técnica diagnóstica no invasiva que emplea los ultrasonidos para proporcionar una estimación de la consistencia del tejido y nos aporta información sobre la estructura interna del mismo a través de la medición del grado de deformidad que va a aparecer ante la aplicación de una fuerza externa. Se basa en un principio en el que los tejidos blandos se deforman más fácilmente que los tejidos duros y estas diferencias se van a reflejar en imágenes, que es lo que llamamos el elastograma. Es una representación de la distribución de la deformación en el tejido mediante un mapa de colores. Así, el tejido de los tumores malignos puede llegar a ser hasta 10 veces más rígido que el tejido normal circundante. Entonces, al aplicar una compresión mecánica sobre el tumor, la tensión en él es menor que en el tejido tiroideo normal, el de alrededor, y entonces el tumor se va a comprimir y se va a deformar menos. Bueno, como nos ha dicho nuestro compañero, existen dos tipos básicos de elastografía, la cualitativa, que también llamamos semicuantitativa, también por compresión, en la que necesitamos hacer una fuerza externa y se realiza en tiempo real, frente a la cuantitativa, por onda de cizallamiento o corte, y en la que no requiere hacer compresión externa. Hablaremos primero de la primera, en la que el radiólogo primero va a adquirir los datos de la composición tisular
antes de la deformación, es decir, en situación neutra. Y posteriormente adquirimos otro mapa tras ejercer una ligera compresión con el transductor. Y así medimos luego la deformación después de la compresión, que va a ser inversamente proporcional a su dureza. Entonces, el desplazamiento del tejido deformado se va a calcular en tiempo real mediante la comparación de estos dos mapas, del de antes y el de después. Y obtenemos, por tanto, una medición indirecta que nos da lugar al elastograma. Es fundamental colocar el transductor perpendicular a la piel, evitando que se curve. Y debemos entrar en contacto con la piel de forma muy suave, porque si inicialmente ejercemos una compresión fuerte, aumentaría muchísimo el riesgo de falsos negativos. Es necesario que el ROI lo centremos en la lesión, pero debemos incluir suficientemente tejido de alrededor. El margen superior es importante que incluya el tejido graso subcutáneo y el margen inferior el plano muscular. Evitar incluir los grandes vasos cervicales. Ejercemos repetidas y ligeras compresiones sobre el nódulo. Y entonces, al mismo tiempo, se va a desplegar una imagen en modo B y de forma paralela el elastograma. Que en nuestro aparato, nuestro ecógrafo, pues es al revés, en los colores más blandos son azules, como en este ejemplo, en que corresponde generalmente a material líquido, suele ser de generación coloide, a veces sangre. Luego el color verde también es blando, ya el amarillo ya sería rígido y el color rojo, como en este nódulo, es muy rígido, este ya es muy sospechoso. Nosotros hemos hecho una clase, hay miles de clasificaciones, pero nosotros hicimos una clasificación sencilla, más nuestra y muy básica, en 3 grandes grupos. Un patrón de predominio rígido, pues cuando predomina el color rojo y el amarillo. Patrón de predominio elástico, cuando predominan los colores verdes y azul. Y luego el patrón mixto o de mosaico, en el que hay tejidos de todas las elasticidades. A veces la elastografía nos va a ofrecer una imagen artefactada, es decir, errónea. Y esto ocurre cuando no lo podemos comparar adecuadamente el nódulo con la lesión. Y esto ocurre cuando la lesión es muy superficial o bien muy profunda, cuando la lesión es muy pequeña o bien muy grande. Y también cuando el nódulo no podemos distinguirlo claramente del resto de nódulos, por ejemplo, en el contexto de un bocio multinodular o también de una tiroiditis. Bueno, voy a exponer nuestra experiencia a través de un estudio que realizamos en nuestro servicio a lo largo de 3 años, en el que realizamos punción a 321 nódulos tiroideos, utilizamos un ecógrafo Siemens. En él, de estos 321 nódulos que pinchamos, en 32 ocasiones obtuvimos un resultado insuficiente, Bethesda 1, en las 2 punciones realizadas. Cuando ocurre esto, volvemos a realizar una ecografía a los 6 meses. Si vemos que es estable, se considera que la lesión es benigna. Si vemos cambios, entonces volvemos a pinchar. De todas formas, estos nódulos los eliminamos del estudio. En 201 nódulos tuvimos un resultado benigno, una citología benigna, Bethesda 2, y ya se determinó que no necesitaba más pruebas. Y los 88 nódulos restantes obtuvimos resultados Bethesda 3, 4, 5 y 6, y todos ellos fueron intervenidos quirúrgicamente, obteniendo solo el 6% un diagnóstico histológico de malignidad, 19 de ellos. En la siguiente tabla vamos a aplicar ya métodos estadísticos y vamos a analizar la probabilidad de que un nódulo sea maligno en función del patrón que hemos obtenido en la elastografía. Y para ello vamos a estimar un modelo de regresión logística, calculamos las odds ratios y también una medida del pseudo R al cuadrado. Y con todos estos resultados determinamos que en ninguna de las estimaciones realizadas encontramos que el patrón analizado de la elastografía estaba significativamente relacionado con la probabilidad de malignidad. Y por tanto determinamos que la elastografía cualitativa, tal y como nosotros la hemos utilizado, no es capaz de predecir adecuadamente la malignidad del nódulo tiroideo. Si bien nuestro estudio tiene una serie de limitaciones, la inicial o bien una de las más importantes es la reducida prevalencia del cáncer de tiroides en nuestra serie, solo un 6%, como ya he dicho. Entonces, esto podría afectar a nuestras conclusiones porque conduciría a los valores predictivos. Si tuviéramos una mayor extensión, más número de casos, podríamos incrementar la confianza en las estimaciones obtenidas. Por otra parte, existen varias circunstancias que alteran la elasticidad de los tejidos y pueden modificar nuestro elastograma de forma que nos puede llevar a confundir. Por ejemplo, las calcificaciones, áreas de calcificaciones, veríamos áreas de rigidez, de mayor rigidez. Y en cambio, hay calcificaciones en nódulos benignos. Entonces, tendríamos nódulos rojos que pensaríamos que eran malignos cuando podrían ser benignos, simplemente que tienen calcios. Al contrario están las áreas de sangrado de generación coloide, que nos presentarían zonas de menor rigidez, las zonas azules, y también pensaríamos que es un nódulo benigno cuando hay nódulos malignos con áreas líquidas.
Y por último, en el contexto de enfermedades tipo tiroiditis o bocio multinodular, el parénquima tiroideo presenta ya una mayor dureza de lo normal, por lo que un nódulo en el seno de estas dos patologías podría no presentar de forma errónea un patrón rígido al compararlo con el tejido tiroideo, que ya es más duro de lo normal. Por otro lado, existen limitaciones técnicas, por ejemplo, las pulsaciones de la arteria carótida común pueden afectar a la medición si el nódulo está cerca de ellos, o por ejemplo, la profundidad límite, de tal manera que si la imagen en B, del modo B es baja, pues la elastografía va a ser peor todavía. Pero la limitación más importante de la elastografía cualitativa es la baja reproductibilidad, esto se debe a la gran variabilidad inter e interobservador en la obtención del elastograma, que en parte puede deberse a la experiencia del radiólogo, pero que sobre todo se debe a la necesidad de realizar esta compresión extrínseca, de tal manera que es necesario que hagamos siempre el mismo tipo la misma intensidad al comprimir a lo largo de todos los pacientes y que todos los radiólogos hiciéramos la misma fuerza. Esto es realmente difícil. A veces se puede utilizar como referencia que la musculatura superficial del tiroides es elástica. Hay algunos autores que hablan de otorgar de inventar un sistema que otorgue un valor numérico a las compresiones y así saber si estás haciendo más o menos fuerza, pero bueno, es difícil. Conclusión, la elastografía cualitativa, tal y como la hemos utilizado nosotros, no nos sirve para recomendar o desaconsejar la realización de PAF. Pasamos, por tanto, a la elastografía cuantitativa, llamada así porque nos ofrece una información cuantitativa, objetiva de la elasticidad, la podemos medir, ya que mide la velocidad de propagación de las ondas transversales en los tejidos y nos lo va a expresar en unidades de velocidad, en metros por segundo o como presión, en kilopascales. Nosotros utilizamos los kilopascales, hemos hecho todo el estudio basado en kilopascales. Esta elastografía no requiere ejercer compresión porque mide el desplazamiento independientemente de la presión aplicada, al enviar microimpulsos acústicos con niveles mínimos de energía hacia los diferentes tejidos. Es primordial que el paciente esté quieto. Una vez que aplicamos la elastografía, no debe respirar, no debe tragar, para evitar artefactos de movimiento. Entonces, cuando aplicamos la elastografía, nos aparece en el modo B una caja, y la caja debe incluir el tejido el nódulo que queremos medir, pero también el tejido tiroideo normal. Y tomamos varias medidas dentro del nódulo y una sola de referencia. El cociente entre la deformación en la lesión y la deformación en el tejido tiroideo normal es lo que nos va a dar el ratio elastográfico, que es muy importante, luego ya lo veremos. Hay algunos autores que afirman que hay que tomar 10 mediciones, otros afirman que entre 5 y 10 no hay diferencia significativa. Nosotros lo hacemos según el tamaño del nódulo. Lo que queremos es abarcar todo el tamaño, todo el tejido del nódulo. Entonces, si el nódulo es pequeño, pues muchas veces con 3 o 4 medidas ya es suficiente. También va a depender de si el nódulo tiene distintas zonas más o menos elásticas. Entonces, hay que abarcar todo. Se ha visto que entonces las zonas rígidas están relacionadas con un aumento de la velocidad y de la presión. Y por tanto, como los nódulos malignos son más rígidos, pues estos nódulos van a tener mayores niveles de velocidad y de presión en comparación con el tejido tiroideo normal y con nódulos benignos. Vamos a presentar una serie de ejemplos de nuestro servicio. Bueno, esto es un nódulo isocoico bien delimitado por un halo hipocoico con el Doppler color. Vemos la vascularización de predominio periférico. Al aplicar la elastografía, aplicamos la caja alrededor, incluyendo el nódulo, incluyendo parte del tejido, y colocamos los ROIs. Ya vemos que es azul, con lo cual ya es bastante blando, pero vemos aquí los niveles de kilopascales que son todos bajos, por debajo de 10. Y el ratio elastográfico también es bajo, por debajo de 1, 0,5, 0,6. Esto es un patrón elastográfico típicamente benigno. Fue un nódulo Bethesda 2 con citología benigna. Otro ejemplo en el que es un nódulo, este ya es más heterogéneo que el anterior, colocamos también la caja, hacemos unas mediciones, también vemos que los kilopascales son bajos, las cifras están por debajo de 10 y el ratio elastográfico 0,5, 0,6. También un patrón típicamente benigno que en la punción resultó Bethesda 2. Estos nódulos pues no habría sido necesario haber realizado la punción. Ya tenemos otro nódulo distinto en el que pues con 5 medidas, como vemos, ya es suficiente porque ya hemos abarcado todo el nódulo y vemos zonas más rígidas, de zonas rojas, en lo que las cifras de kilopascales son más elevadas, llegamos hasta 64 kilopascales y el ratio elastográfico hasta 4,5. Esto es un patrón ya sospechoso, un patrón de elastografía que nos indica que debemos realizar la PAF. El resultado fue un Bethesda 3 de significado incierto que luego ya se operó. Otro ejemplo, este sí es un nódulo con microcalcificaciones, que con el Doppler no tenía mucha vascularización, y al aplicar la elastografía sí que vemos que tiene zonas muy rígidas
con niveles de hasta 60 kilopascales y también el ratio elastográfico de hasta 3,7. También fue sospechoso y este fue un Bethesda 4 neoplasia folicular. Otro ejemplo, este está mejor definido que el anterior, con áreas de degeneración coloide, microcalcificaciones, vascularización aumentada en el centro y colocamos el ROI, como vemos, intentando evitar estas zonas que eran quísticas o las micros para que no nos altere la elasticidad. Pero vemos también zonas muy rojas, con cifras de hasta 120-118 kilopascales y un ratio de 10. Esto es altamente sospechoso. Fue un carcinoma papilar. Este ejemplo es parecido al primero, es un nódulo isocoico rodeado por un halo hipoicoico con escasa vascularización, pero que al aplicar la elastografía nos sorprende y adquirió valores muy altos. Lo pinchamos y también fue un carcinoma papilar. Otro ejemplo en el que con 3 medidas también adquirimos todo el nódulo, cifras elevadas de kilopascales, también fue Bethesda 5. Bueno, la principal ventaja de la elastografía cualitativa es la que aumenta la reproductibilidad. ¿Y por qué? Porque hay una gran disminución de la variabilidad interintraobservador debido a que no es necesario realizar la compresión. Como inconveniente, la sensibilidad frente a la cualitativa es menor, su sensibilidad es ligeramente menor. Bueno, realizamos un nuevo estudio. En el año 2018 nos trajeron un ecógrafo Toshiba Plio 500 en el que sí que tenía la elastografía cuantitativa y durante ese primer año pues, recogimos los datos que nos ofrecía esta elastografía. Realizamos 203 nódulos tiroideos con PAF con los siguientes resultados Bethesda que indico aquí. La siguiente tabla presenta la frecuencia relativa de los nódulos tiroideos según la clasificación Bethesda. Vemos claramente que la mayoría, un 75%, son benignos y que solo un 5% son sospechosos de malignidad o malignos, Bethesda 5 o 6. Pero lo importante de esta tabla es la diferencia entre las cifras de kilopascales, bajas, del torno de 19 en los Bethesda 2 y muy altas, 62 a 75 en los 5 y 6. Y lo mismo pasa con el ratio elastográfico, 1,3 en los benignos y asciende hasta 4, 5,5 en los malignos o sospechosos de malignidad. Entonces, aplicamos también métodos estadísticos y mediante un análisis de regresión logística que va a poner en relación la probabilidad de que un nódulo sea maligno, es decir, Bethesda 5 o 6, y su cifra de elasticidad en medida en kilopascales. Vemos mediante este análisis que existe una relación significativa y positiva, con una sensibilidad alta del 100% y una especificidad del 80%. Calculamos la curva ROC y con todo ello, según nuestro modelo estimado, recomendamos realizar la punción a partir de valores por encima de 25 kilopascales. Hacemos el mismo análisis estadístico con el ratio elastográfico y también nos dio que había una relación significativa y positiva. Calculamos las curvas ROC y aquí a partir de un valor de ratio elastográfico de 1,5 se recomienda realizar la punción. Por tanto, en conclusión es que la elastografía cuantitativa sí que nos resulta útil para predecir la malignidad, recomendándose la punción en nódulos que tengan valores por encima de 25 kilopascales o bien que el ratio elastográfico esté por encima de 1,5, independientemente uno u otro. Entonces, actualmente lo que estamos es intentando determinar cuál es el lugar definitivo que ocupa la elastografía dentro del algoritmo diagnóstico del nódulo tiroideo. Que se ha visto con este estudio que sí que sirve para optimizar la selección de pacientes para realizar PAF y determinar quién debe ser sometido a punción, quién debe ser susceptible de seguimiento. Utilizamos estos hallazgos junto a los restos de parámetros ecográficos sospechosos de malignidad, que también en un estudio previo que hicimos en nuestro servicio en el 2016 fueron estadísticamente significativos para malignidad. Y estos hallazgos ecográficos son la presencia de microcalcificaciones, la vascularización aumentada de predominio central, una marcada hipogenicidad con un nódulo de contornos mal definidos y también la morfología del nódulo con un diámetro antero-posterior mayor que transversal. Entonces, estos 4 hallazgos ecográficos más los datos proporcionados con la elastografía son la base en la que nosotros determinamos si hay que realizar punción o no. Y bueno, esto es más o menos así, un poco rápido todo. Aquí os dejo la bibliografía y nada, muchas gracias. Bueno, moltes gràcies als dos, a la Carolina y al Sergi. He visto que Ana Oliva ha hecho una pregunta en el chat, si queréis la comparto con vosotros y decís vuestra opinión. Dice Ana que la elastografía puede servir para guiar la biopsia -PAF, es decir, las zonas más sospechosas. Sin embargo, a menudo en las lesiones más rígidas es más difícil obtener material mediante PAF.
¿hay algún límite a partir del cual se crea que la PAF no va a ser capaz de obtener material y se plantee la posibilidad de dirigirse a áreas de elasticidad intermedia? No sé si Sergi quiere decir algo. No sé si se refiere más a la mama o al tiroides. Yo tampoco. Se refiere, la pregunta es para los dos. Sí, bueno, en el tiroides nosotros no hemos hecho esa diferencia. Pinchamos siempre que sale con niveles por encima de 25, intentamos pinchar. Nosotros hacemos 2 pases, o sea, 2 zonas distintas de punción en todos los nódulos. Entonces, bueno, cogemos 2 zonas. No es necesariamente también la más roja o la más dura, pero vamos, sí, entre las zonas más rígidas es la que intentamos coger. Vale. No sé si responde la pregunta. La verdad es que a veces los nódulos tiroideos no son tan grandes como en la mama, entonces tampoco tienes ahí tanta capacidad para dirigir la aguja. Sí, a ver, yo lo que creo ¿se me oye? Sí, vale. Entonces, yo pienso que en la mama hay que tener en cuenta, primero, PAF, o sea, las PAFs se tienen que hacer solo si es un ganglio o si consideras que eso será un quiste con contenido, como la duda que tenía hoy yo. Será una lesión dura, pero si crees que va a ser más duro que blando, haz una biopsia. Si crees que va a ser, posiblemente sea un quiste, le hacemos una PAF. Entonces, yo cuando me refería a que nos iría bien poner la elastografía para indicar, digamos, para dirigir mejor la aguja, sería sobre todo en el caso de una biopsia. O bien, en el caso de la PAF, tan solo en el caso de los ganglios. Ganglios que tienen un engrosamiento cortical grande, pues sí que nos puede guiar perfectamente la elastografía, ¿no? Guiar la aguja, ¿vale? Y no hay ningún problema porque sea más dura o sea menos dura la zona. Estamos hablando de un ganglio con, en principio, un tamaño considerable. Si el ganglio es pequeñito o el engrosamiento cortical es muy chiquitito, pues la elastografía de poco nos va a ayudar. Simplemente con unos pases que hagas, pues vas a coger un buen muestreo de la lesión, ¿no? Entonces, yo lo que creo es esto. Y ante una lesión sospechosa, tienes que hacer siempre una VAC. Y entonces, siempre te puede ayudar perfectamente la elastografía. Sobre todo en el caso también de la cuantitativa. Un poquito te tienes que adaptar en función de lo que tengas, ¿no? Si tú tienes una cuantitativa, puedes jugar más con esto que no con respecto a la otra. La otra a lo mejor te dará más, digamos, te indicará más si es necesario pinchar o no pinchar. Sin embargo, la cuantitativa es la que te permite más, pues, dirigir hacia la zona más dura. No sé si me he explicado. Sí. Yo os quería preguntar a los dos, si vamos en un par de minutos, ¿cómo visualizáis esta técnica en el futuro? Si creéis que tendrá mayor implantación en los diferentes servicios. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Bueno, por mi parte, yo creo que los dos opinamos que sí que tendrá más. Es un dato más a tener en cuenta, es un dato más de lo que te da la ecografía, pues esto es un dato también más a tener en cuenta. Entonces, a más mejor. Es una prueba que cuesta muy poco tiempo realizarla, que una vez que la sistematizas ya te acostumbras a hacerla y en menos de, como lo mismo que aplicas el Doppler, aplicas la elastografía y entonces, pues bueno, tienes más datos, es mejor, porque cuanto más cosas tengas, pues más fácil es luego la decisión. Entonces yo creo que es cuestión de acostumbrarnos. De lanzarnos. Sí, efectivamente. O sea, cuanto más información tengas tú, siempre mucho mejor. Y cuantas más herramientas, mejor. Entonces yo me acuerdo que cuando empezó la elastografía se vendía como, bueno, nos va a permitir evitar un montón de biopsias, no sé qué. Yo creo que ya hemos superado esa fase, ¿no? Como comentaba en la curva de Gardner, ¿no? Ya hemos pasado esta fase de euforia, parecido de alguna manera, que todo el mundo publicaba sus cosas, pero desconociendo un poquito antes de que nos encontráramos. Yo pienso que ahora la técnica ya está mucho más consolidada, tendría que ser mucho más consolidada en la práctica clínica de cada uno y aprovechar lo que cada uno tiene. O sea, no por tener una strain imaging puedo hacer menos cosas que con la cuantitativa. Con cada una haces cosas distintas, pero siempre te puede ayudar. Yo pienso que es muy útil. Inicialmente todo era para evitar biopsias, que es el VIRATS 3, el VIRATS 4A. La verdad, puede ser de utilidad en estos casos y es de utilidad, pero también para otras muchas cosas. Y siempre, nunca perder de vista el contexto global de la paciente. Si yo tengo una lesión que es VIRATS 3, que me da una elastografía, la elastografía, no sé, me sugieren benignidad, y esa mujer es, por ejemplo, BRCA1 o BRCA2, pues no le voy a dar opción, yo la voy a biopsiar igualmente. O sea, hay que aplicar también un poquito el sentido común, yo pienso, ¿no? Vale.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Y nada, aquí os dejamos a todos. Gracias por la asistencia a todos los que nos habéis escuchado y bueno, hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias.